Siempre se ha dicho que el vínculo entre un padre y una hija es uno de los lazos más dulces y sagrados que existen. El mundo entero ha sido testigo de esto. Cada vez que la princesa Charlotte está cerca, vemos surgir una versión más suave y tierna del príncipe William, incluso en medio de la rigidez de los eventos militares más formales. Sin embargo, detrás de las cortinas de terciopelo y los protocolos reales, hay momentos de humanidad cruda que las cámaras nunca captan. Lo que sucedió la noche del 7 de diciembre, en la intimidad de Adelaide Cottage, no fue un evento real ordinario, sino una crisis emocional que sacudió los cimientos de la familia. Todo comenzó con una rutina habitual antes de dormir. William, buscando brindar normalidad en tiempos inciertos, leía a su hija un libro sobre aventuras y amistad, el tipo de historia que usualmente capturaba toda la imaginación de la pequeña. Pero esa noche, el ambiente era diferente. Charlotte, de apenas 9 años, permanecía en un silencio inquietante, con la mente vagando lejos de las páginas del cuento. William notó su distracción, pero continuó leyendo, esperando que la familiaridad de su voz calmara cualquier inquietud. Al cerrar el libro, en lugar de pedir otro capítulo como solía hacer, Charlotte lo miró con una expresión demasiado seria, una mirada cargada de una madurez dolorosa para su edad. «Papá», dijo ella en voz baja, usando ese nombre con el que lo llama desde que aprendió a hablar. «¿Mamá se va a morir?» La pregunta aterrizó en la habitación como un golpe físico. William sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su compostura, esa máscara de fortaleza que había mantenido cuidadosamente durante meses, comenzó a agrietarse de una manera que no había sentido desde la trágica muerte de su propia madre, la princesa Diana. Abrió la boca para responder, para ofrecer esas palabras de consuelo que se supone que los padres deben dar, para decir que todo estaría bien. Pero las palabras no salieron. No podía mentirle a su hija, incluso para consolarla. Parecía un acto imposible en ese instante de vulnerabilidad absoluta. Charlotte, observando el rostro de su padre, encontró en su silencio la respuesta que él no se atrevía a pronunciar. William la atrajo hacia un abrazo desesperado, buscando consuelo tanto para él como para ella. Mientras la sostenía, sintiendo cómo ella lloraba contra su hombro, él también dejó caer sus propias lágrimas, liberando la tensión acumulada tras meses de incertidumbre médica y actuaciones públicas forzadas. Pero el dolor de la noche aún no había terminado. Cuando el llanto de Charlotte se calmó lo suficiente, hizo una segunda pregunta, una que terminó por destrozar el corazón del príncipe. ¿Por qué nadie me dice la verdad? ¿No confían en mí lo suficiente como para decirme lo que realmente está pasando? Esa pregunta sobre la confianza destruyó lo que quedaba de la armadura de William. Su hija de 9 años estaba cuestionando por qué sus padres habían elegido el silencio en lugar de la honestidad. Él y Catherine habían decidido proteger a los niños de la cruda realidad de la enfermedad, creyendo que era un acto de bondad mantener la normalidad. Pero la inocente sabiduría de Charlotte expuso el gran error de ese enfoque. Los niños saben cuando algo anda mal. Sienten la tensión, notan los cambios y escuchan fragmentos de conversaciones. El silencio no los protege, solo los obliga a enfrentar sus miedos en la más absoluta soledad. Con el corazón en la mano, William logró explicarle que su madre estaba muy enferma, más de lo que habían admitido, pero que estaba recibiendo el mejor cuidado médico posible. Le dijo que los médicos hacían todo lo que podían y que tenían esperanza. Sin embargo, no pudo prometerle con certeza que Catherine estaría bien, porque ni él mismo tenía esa certeza. Fue entonces cuando Charlotte, con una percepción que iba más allá de sus años, expresó su miedo más profundo. «No quiero perderla. No quiero que me pase lo que te pasó a ti». Ella hablaba de Diana. Hablaba de la pérdida que sufrió William cuando solo tenía 15 años. Charlotte estaba trazando un paralelo aterrador, temiendo heredar el mismo destino de dolor. William se quedó con ella mucho después de que debería haberse dormido, sosteniendo su mano, tratando de encontrar palabras que ofrecieran consuelo,
sin dar falsas esperanzas. Cuando finalmente salió de la habitación, pasadas las 10 de la noche, William se dirigió al baño y se permitió derrumbarse por completo, algo que rara vez hacía, incluso en privado. 20 minutos después, Catherine lo encontró allí, sentado en el suelo con la espalda contra la pared y las lágrimas corriendo por su rostro. Él le contó lo sucedido. Le contó la pregunta que ambos habían estado temiendo, esa que intentaron evitar con un optimismo cuidadoso. Pero 9 años, aparentemente, es edad suficiente para ver a través de la actuación de los padres y exigir la verdad. Catherine se sentó junto a su esposo en el suelo frío del baño. Se abrazaron con fuerza, enfrentando juntos la dura realidad. Ya no podían proteger a sus hijos de la tormenta que su familia estaba atravesando. Ahora, tendrían que aprender a navegarla juntos, con la verdad por delante. La escena en el baño fue solo el comienzo de una noche larga y desgarradora. La conversación que siguió entre el príncipe William y Catherine se extendió mucho más allá de la medianoche, obligándolos a enfrentar una realidad que habían estado evitando desesperadamente. Cuando William le contó a su esposa el comentario de Charlotte sobre la confianza, sobre sentirse excluida de la realidad que vivía su propia familia, la respuesta de Catherine fue romper en llanto de inmediato. La sola idea de que su hija se sintiera apartada y que el miedo de la pequeña se hubiera multiplicado por la falta de adultos honestos a su alrededor era casi insoportable para ella. Durante meses, habían intentado preservar la inocencia de su infancia, tratando de dejarla ser simplemente una niña pequeña el mayor tiempo posible. Pero la pregunta de Charlotte demostró una verdad cruel. Esa inocencia ya se había perdido. Había sido reemplazada por un miedo y una incertidumbre que habrían sido más fáciles de soportar con la verdad, en lugar de con secretos oscuros. Lo cierto es que la pregunta de Charlotte no surgió de la nada. No fue un capricho repentino. Fue la culminación de meses de una observación meticulosa por parte de una niña que, a pesar de su corta edad, había aprendido a leer situaciones y personas con una precisión inusual. Ser parte de la realeza significa vivir bajo el escrutinio público, y Charlotte había desarrollado esa conciencia aguda que proviene de saber que siempre hay ojos mirando y juzgando. Pero esa misma habilidad la hizo extraordinariamente sensible a los cambios dentro de las paredes de su propio hogar. Charlotte había estado recolectando piezas de un rompecabezas aterrador desde hacía meses. La primera señal llegó en agosto, cuando Catherine canceló inesperadamente su asistencia a la fiesta de cumpleaños de una amiga de Charlotte. Luego, aparecieron las citas médicas en el calendario familiar. Charlotte, astuta y observadora, había aprendido a leer el tablero de horarios de la casa donde se marcaban las fechas importantes. Notó el número creciente de entradas marcadas simplemente como médico. Al principio eran mensuales, luego 2 veces al mes, y finalmente, semanales. Aunque sus padres intentaban programarlas durante el horario escolar, a veces Charlotte llegaba a casa y encontraba a su madre pálida y exhausta, claramente acabada de regresar de algún lugar difícil, aunque insistía en que solo había estado descansando. También notó el cambio en el comportamiento de su padre. William siempre había sido cariñoso con Catherine, con pequeños toques y gestos que mostraban su cercanía. Pero, a partir de finales del verano, Charlotte observó una nueva cualidad en esas interacciones: miedo. Su padre tocaba a su madre con demasiada gentileza, como si ella fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Las conversaciones escuchadas a medias eran fragmentarias, pero aterradoras. La habitación de Charlotte en Adelaide Cottage estaba situada directamente encima de la de sus padres. A veces, en el silencio de la noche, cuando el sueño no llegaba, las voces de ellos se filtraban a través de los delgados pisos de la vieja casa. Aunque no podía distinguir oraciones completas, captaba el tono. Una noche de septiembre, al levantarse para ir al baño, escuchó a su madre llorar, un sonido que rara vez había oído,
y a su padre, hablando en ese tono bajo y tranquilizador que usaba cuando intentaba consolar una tragedia. La confirmación de que algo grave ocurría vino también de fuera. Los adultos en la escuela habían comenzado a tratarla de manera diferente. Maestros que siempre habían sido amigables pero profesionales, de repente se volvieron más suaves, demasiado pacientes con sus pequeños errores o momentos emocionales. Una tarde, cuando Charlotte se sintió frustrada con un problema complejo de matemáticas y comenzó a llorar, su maestra la abrazó y le dijo: «Está bien, cariño, estás pasando por mucho en este momento». Esa frase resonó en la mente de la niña. Charlotte no estaba pasando por nada específico que la maestra debiera saber, lo que significaba una sola cosa. La maestra sabía algo sobre su familia que a la propia Charlotte no se le había contado. Además, las fotos familiares recientes mostraban a su madre más delgada, con el rostro más demacrado a pesar del maquillaje y la iluminación cuidadosa. Cuando la familia extendida los visitó un fin de semana en octubre, Charlotte vio a su abuela, Carol, mirando a Catherine con una preocupación que apenas podía ocultar. Pero el momento decisivo, la pieza final que completó el cuadro de horror, llegó la semana pasada. Charlotte pasaba caminando frente al estudio de sus padres y escuchó a su padre al teléfono, presuntamente con un médico. Su voz estaba tensa, apenas conteniendo la emoción, mientras hacía preguntas sobre protocolos de tratamiento y tasas de supervivencia. Tasas de supervivencia. Esas dos palabras se grabaron a fuego en la mente de Charlotte, repitiéndose sin fin cada vez que intentaba dormir o concentrarse en su tarea escolar. Uno solo habla de tasas de supervivencia cuando alguien podría no sobrevivir, y de repente, todas las piezas encajaron en una imagen que ya no podía dejar de ver. Esa noche, durante la cena, Charlotte observó a su madre con nuevos ojos. Kate estaba actuando. Charlotte se dio cuenta de que su madre estaba interpretando un papel, fingiendo estar alegre y comprometida, mientras estaba claramente exhausta. Apenas comía, empujando la comida alrededor de su plato, mientras preguntaba a los niños sobre su día. William también lo había notado. Sus ojos seguían cada movimiento de Catherine, listo para intervenir si ella necesitaba ayuda. En ese instante, frente a su plato de comida, Charlotte comprendió la verdad más dolorosa de todas. Sus padres habían estado actuando durante meses, manteniendo una fachada de normalidad mientras algo terrible, algo relacionado con la vida y la muerte, sucedía detrás del telón. La pregunta que la pequeña Charlotte lanzó a su padre esa noche no fue un disparo en la oscuridad, fue la confirmación de una pesadilla silenciosa. Esa niña de 9 años había estado cargando sola con el peso de descifrar un código que ningún niño debería tener que entender. Charlotte necesitaba saber si el miedo que había crecido en su interior durante meses estaba justificado. Y la respuesta, lamentablemente, era sí. La realidad médica con la que la princesa de Gales había estado viviendo, esa verdad que ella y William estaban tan desesperados por ocultar a sus hijos, era mucho más grave de lo que sugerían los comunicados públicos cuidadosamente gestionados. El diagnóstico de cáncer en enero había sido solo el comienzo de un calvario. Lo que siguió fue un viaje agotador a través de complicaciones, pronósticos inciertos y el miedo constante que conlleva luchar contra una enfermedad que no respeta títulos, privilegios ni linajes. La quimioterapia inicial, completada en la primavera, había sido brutalmente difícil, pero al principio pareció traer un rayo de luz. Los resultados eran positivos. Los escáneres de junio sugerían que el tratamiento estaba funcionando, que la princesa Kate estaba respondiendo bien. Pero esa esperanza fue efímera. Los escáneres de seguimiento en agosto revelaron lo que los médicos llamaron desarrollos preocupantes. No era exactamente una recurrencia, sino anomalías persistentes que sugerían que el cáncer no se había resuelto por completo y, peor aún, que podría ser más agresivo de lo que se evaluó inicialmente. En septiembre, pruebas adicionales confirmaron los peores temores del oncólogo.
El cáncer tenía características que lo hacían resistente a los tratamientos estándar. El protocolo inicial, aunque parcialmente efectivo, no había eliminado la amenaza. Kate necesitaba un tratamiento más agresivo que potencialmente incluía terapias experimentales con sus propios riesgos significativos y resultados inciertos. La decisión sobre cómo proceder consumió semanas de consultas con múltiples especialistas. Mientras algunos recomendaban una intervención agresiva inmediata, otros sugerían un monitoreo cuidadoso. Y a través de todo este torbellino médico, Kate y William mantuvieron el teatro de la normalidad para sus hijos. Programaban sus peores días para cuando los niños estaban en la escuela. Kate descansaba antes de que volvieran a casa para poder gestionar unas pocas horas de maternidad normal, antes de que el agotamiento la obligara a irse a la cama temprano. William se encargaba de las rutinas nocturnas en los días en que Catherine simplemente no podía levantarse, explicando su ausencia como «mamá necesita descansar un poco más» o «mamá tiene trabajo que hacer». Pero esta actuación les estaba pasando factura a ambos. William cargaba con la doble carga de su propio terror a perder a su esposa y la vigilancia constante para evitar que los niños vieran la gravedad de la situación. Catherine, por su parte, luchaba contra su enfermedad mientras luchaba simultáneamente por mantener la normalidad para George, Charlotte y Louis, empujando su cuerpo más allá de lo que podía soportar, porque la alternativa, admitir ante sus hijos que estaba fallando, era impensable para ella. La conversación que William y Catherine sostuvieron hasta la madrugada, intensificada por la pregunta de Charlotte, giraba en torno a un dilema desgarrador. ¿Cuándo y cómo decir la verdad? El instinto maternal de Catherine había sido protegerlos el mayor tiempo posible, permitirles mantener su inocencia infantil sin la carga de saber que su madre podría morir. Pero William, marcado por su propio pasado, argumentaba cada vez con más fuerza que los niños ya llevaban esa carga, solo que sin la información o el apoyo para procesarla. Catherine miraba su propia infancia, privilegiada pero no real, y sabía que los niños pueden manejar más verdad de la que los adultos creen. Pero también había visto a William crecer tras perder a Diana. Había visto cómo ese trauma moldeó toda su vida, y estaba aterrorizada de infligir un dolor similar a sus 3 hijos. Si les digo lo enferma que estoy y luego me recupero, ¿pasarán el resto de sus vidas ansiosos por perderme?, se preguntaba ella. Pero si no les digo y algo sucede, ¿se sentirán traicionados por nuestro silencio? Sin embargo, el mayor miedo de Catherine no era la enfermedad en sí, aunque eso ya era bastante aterrador. Su verdadero terror era la posibilidad de dejar a sus hijos, de no estar allí para todos los momentos que había imaginado. La idea de perderse sus vidas, de convertirse en un recuerdo, en lugar de una presencia viva, era peor que cualquier dolor físico que la enfermedad pudiera causar. William había sido su ancla a través de todo, pero ella podía ver el precio que él estaba pagando. Él estaba aterrorizado de perderla, temeroso de criar a 3 hijos solo, asustado de convertirse en viudo a los 40 años, tal como le había sucedido a su padre. Pero también estaba enojado. Una furia sorda que rara vez se permitía sentir. Furioso, porque esto le estaba sucediendo a alguien que había vivido con tanta gracia y dedicación. Enfurecido porque sus hijos podrían perder a su madre, y sobre todo, enojado porque no podía arreglar esto, sin importar cuánto poder y privilegio poseyera. La decisión final, tomada esa noche después de que la pregunta de Charlotte rompiera su cuidadosa evasión, fue clara y dolorosa. La verdad es menos cruel que la incertidumbre. Acordaron que a los niños se les diría lo que estaba sucediendo en un lenguaje que pudieran entender. Y George, como el mayor y futuro heredero, recibiría la imagen más completa de la realidad que estaba por venir. La decisión estaba tomada, pero la ejecución sería la prueba más dura de la vida de Catherine. El plan era claro, aunque desgarrador. Charlotte recibiría respuestas honestas, sin detalles aterradores innecesarios pero sin mentiras. Louis, por su parte,
Sabría que mamá estaba muy enferma, que los médicos la estaban ayudando y que todos esperaban que mejorara, pero que nadie, ni siquiera papá y mamá, podían prometer que lo haría. Para Catherine, prepararse mentalmente para la reunión familiar que William había programado para esa misma mañana fue una tortura. Sería la conversación más difícil que jamás tendría con sus hijos. Más difícil que explicar la muerte de una mascota querida. Más difícil incluso que discutir las presiones de la vida real y por qué no podían ser como los otros niños. Porque la pregunta de Charlotte había dejado algo muy claro. Seguir ocultando la verdad les estaba haciendo más daño que la propia verdad. Los niños ya tenían miedo y en su imaginación, los escenarios eran peores que la realidad. Mientras Catherine se preparaba, pensaba en George. A sus 11 años, casi 12, el futuro rey procesaba el dolor de una manera radicalmente diferente a sus hermanos. George sabía que algo andaba terriblemente mal desde principios del verano. Un día, entró sin previo aviso al estudio de su padre y encontró a William al teléfono, con el rostro pálido y tenso, discutiendo detalles médicos con alguien que George identificó de inmediato como un doctor. William colgó rápido, forzó una sonrisa tranquilizadora y dijo que todo estaba bien. Pero George ya es lo suficientemente mayor para reconocer una mentira, incluso cuando proviene de alguien en quien confía ciegamente. A diferencia de Charlotte, que procesaba sus miedos observando y preguntando, George se había retirado hacia adentro, sumergiéndose en una especie de preparación emocional preventiva y solitaria. En el silencio de su habitación, George había buscado respuestas donde los adultos no se las daban. Internet. Había leído sobre tasas de supervivencia del cáncer, aunque no entendía toda la terminología médica. Había leído sobre protocolos de tratamiento y efectos secundarios. Incluso, en un giro morboso y doloroso para un niño de su edad, había buscado casos históricos de reinas y princesas que murieron jóvenes, preparándose mentalmente para una posibilidad que no soportaba reconocer en voz alta. Su posición como futuro rey complicaba aún más su carga. Él ya entendía que su vida sería diferente, que el deber moldearía sus elecciones, pero siempre había asumido que su madre estaría allí para guiarlo, que Catherine sería su presencia constante, su ancla en medio de las demandas imposibles de la corona. La posibilidad de perderla no era solo una pérdida personal devastadora, sino una crisis existencial. Significaba enfrentar su futuro sin la única persona que realmente entendía el peso de la vida real, pero que aún lo veía simplemente como George, su hijo. Durante meses, George había asumido un papel protector con sus hermanos, actuando más allá de la dinámica típica del hermano mayor. Pero esa actuación lo agotaba. No tenía con quién hablar de sus propios miedos, porque admitirlos significaba reconocer lo que intentaba evitar. Varias veces estuvo a punto de preguntarles directamente a sus padres, pero se detuvo. Se convenció a sí mismo de que si sus padres pensaban que él no sabía nada, se lo dirían cuando estuvieran listos. Pero el silencio continuo se había convertido en su propia respuesta, sugiriendo que la noticia era demasiado terrible para compartirla, incluso con él. En el otro extremo del espectro estaba Louis. A sus 6 años, procesaba la crisis no dicha de su familia con la confusión pura de un niño pequeño que siente que algo está mal, pero no tiene las palabras para identificar qué o por qué. Louis es un experto en leer atmósferas emocionales. Notaba que mamá estaba cansada más a menudo, que a veces hacía una mueca de dolor al moverse, y que papá la miraba constantemente con ojos preocupados. Sabía que los ritmos familiares habituales se habían roto. Citas médicas, conversaciones susurradas, días en que mamá se quedaba en la cama insistiendo en que solo estaba cansada por el trabajo. Como nadie le explicaba nada en términos que él pudiera entender, Louis creó sus propias explicaciones, como hacen los niños cuando los adultos callan, y su miedo comenzó a manifestarse de la única forma que sabía, a través de su comportamiento.
Louis había empezado a actuar mal. Probaba los límites, buscaba atención negativa, porque cualquier atención se sentía mejor que la distracción y la distancia que sentía de sus padres. Los maestros en la escuela le habían mencionado a Catherine que Louis parecía más difícil últimamente, menos capaz de concentrarse y ocasionalmente agresivo con sus compañeros, algo muy impropio de él. Catherine había atribuido esto a fases típicas del desarrollo infantil, pero ahora, con la claridad que da la crisis, se daba cuenta de la verdad. Louis estaba expresando a través de su comportamiento lo que no podía expresar con palabras. Su rebeldía no era mala crianza, era confusión, era miedo, y era un grito desesperado por entender por qué su mundo seguro estaba cambiando. Las diferentes formas en que los tres niños procesaron la crisis de su familia no solo reflejaban sus edades, sino también sus personalidades y el peso de sus posiciones dentro de la estructura real. Los tres, cada uno a su manera, habían estado gritando en silencio por la verdad que sus padres les ocultaban. William y Catherine, en su noble intento de proteger la infancia de sus hijos, habían creado inadvertidamente una situación en la que cada niño sufría en soledad. George sintiendo que debía ser fuerte. Charlotte sintiéndose excluida de una verdad que ya intuía. Y Louis, confundido por un caos que nadie le explicaba. El peso del silencio se había vuelto insoportable, pero esa mañana, el silencio estaba destinado a romperse. La reunión convocada por William comenzó a las 8:30 de la mañana, programada deliberadamente después del desayuno, pero antes de que la rutina escolar habitual pudiera intervenir. En la sala de estar de Adelaide Cottage, William y Catherine se sentaron juntos en uno de los sofás, posicionados de manera que pudieran ver a sus tres hijos frente a ellos. La escena era un cuadro de tensión contenida. Las expresiones de los niños iban desde la ansiedad cautelosa de George hasta la curiosidad confundida de Louis. En el medio se sentaba Charlotte, y William notó un detalle que le partió el corazón. Ella sostenía con fuerza las manos de sus dos hermanos, como si estuviera preparándolos físicamente para el golpe que se avecinaba. Catherine habló primero. Su voz era firme, a pesar del miedo evidente que William veía en sus ojos. Necesitamos hablar con ustedes sobre algo importante, algo de lo que deberíamos haber hablado antes, dijo, haciendo una pausa para reunir fuerzas. He estado muy enferma durante casi un año. Saben que tuve una operación y tratamiento, pero lo que no les hemos dicho es que todavía estoy enferma, y los médicos siguen trabajando para ayudarme a mejorar. Louis, con su franqueza de 6 años, interrumpió el protocolo con una pregunta que cortó el aire como un cuchillo. ¿Te vas a morir? Era la misma pregunta que Charlotte había hecho la noche anterior, pero viniendo de Louis, sonaba diferente, más pragmática, como si simplemente estuviera tratando de entender un concepto del que había oído hablar, pero que nunca había aplicado a alguien que amaba. La voz de Catherine se quebró por un instante, pero continuó. Espero que no, mi amor. Estoy recibiendo muy buena atención médica y los doctores están haciendo todo lo que pueden, pero estoy lo suficientemente enferma como para que papá y yo no podamos prometerles que definitivamente mejoraré. Y eso es algo que nos asusta a todos. La honestidad fue dolorosa, pero necesaria. William observó las caras de sus hijos mientras procesaban lo que su madre les decía. Fue entonces cuando George hizo la siguiente pregunta, revelando cuánto había deducido por su cuenta en su soledad. ¿Es cáncer?, preguntó con voz temblorosa. Lo busqué en internet y los síntomas coinciden con lo que he notado. William sintió una oleada de emoción y culpa ante la confesión de su hijo. Allí estaba ese niño de 11 años, investigando la enfermedad de su madre solo en su habitación, en lugar de pedir ayuda o consuelo. Sí, confirmó Catherine, mirándolo a los ojos con ternura infinita. Tengo cáncer. Lo encontramos a principios de este año. Tuve un tratamiento que ayudó mucho, pero regresó, y ahora necesito un tratamiento diferente que podría funcionar mejor. Ella simplificó la complejidad médica.
pero le ofreció la verdad que respetaba la madurez de George y su necesidad obvia de hechos reales. La pregunta de Charlotte fue más tranquila, más personal. ¿Es por eso que has estado tan cansada? ¿Y por qué no has podido hacer cosas con nosotros como solías hacer? Había dolor en su voz, pero también un inmenso alivio. La confirmación de sus observaciones validaba esos sentimientos que le habían enseñado a dudar. Ya no estaba loca. Su intuición era correcta. Sí, dijo Catherine simplemente. En ese momento, William tomó la palabra, dándole a su esposa un momento para respirar. Cometimos un error, admitió con una humildad que rara vez muestran los padres. Pensamos que los estábamos protegiendo al no decirles todo, pero en realidad los estábamos obligando a enfrentar sus miedos solos. Eso no es lo que hacen las familias. Debemos enfrentar las cosas difíciles juntos. La compostura de George finalmente se rompió. He tenido tanto miedo, dijo, y las lágrimas comenzaron a caer. Sabía que algo andaba realmente mal, y no sabía con quién hablar. Y no dejaba de pensar en lo que te pasó a ti cuando murió la abuela Diana, y no quería que eso nos pasara a nosotros. George estaba llorando abiertamente ahora. William se movió rápidamente para sentarse junto a él, atrayendo a su hijo mayor hacia un abrazo desesperado, mientras sus propias lágrimas caían, compartiendo el dolor de ese trauma generacional. Fue entonces cuando Charlotte hizo la pregunta que William había estado temiendo más que ninguna otra. ¿Qué pasa si el tratamiento no funciona? La habitación quedó en silencio. Catherine respondió, con la voz temblorosa, pero cargada de una determinación feroz. Si el tratamiento no funciona, entonces tendremos tiempos muy difíciles por delante. Pero incluso en los momentos más oscuros, quiero que sepan esto. Los amaré más que a nada en el mundo. Y su papá los cuidará, y ustedes se cuidarán mutuamente, y todas las personas que nos aman ayudarán a asegurarse de que estén bien. La conversación duró casi 2 horas más. Fue un tiempo de preguntas brutales y respuestas honestas, siempre apropiadas para lo que cada niño podía manejar. Para cuando la charla terminó, los 5 habían llorado, se habían abrazado, y lo más importante, habían confrontado juntos a ese monstruo que antes enfrentaban solos. Ya no había secretos en Adelaide Cottage, solo una familia unida, lista para enfrentar lo que viniera, con la fuerza de la verdad como su escudo. Cuando la puerta se cerró detrás de los niños, William se dejó caer en el sofá. Se sentía exhausto, con el cuerpo pesado como si hubiera corrido un maratón, pero al mismo tiempo sentía una extraña y desconocida ligereza. Era como si la carga del secreto, esa mochila de plomo que había llevado durante meses, hubiera desaparecido de repente. Catherine, aunque visiblemente drenada por el esfuerzo emocional, parecía aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos mostraban gratitud en lugar de miedo. Sus hijos finalmente sabían la verdad. Ya no tendrían que inventar escenarios en sus cabezas que, a menudo, eran mucho peores que la propia realidad. Antes de terminar la reunión, William había establecido un nuevo código familiar, unas reglas básicas para avanzar juntos en este terreno desconocido. 1. Sin preguntas prohibidas. Los niños podían preguntar cualquier cosa en cualquier momento y recibirían una respuesta honesta. 2. Inclusión, no exclusión. Serían parte del cuidado de Catherine de maneras apropiadas para su edad. Tal vez llevándole té mientras descansaba o eligiendo películas para ver juntos en los días difíciles. 3. Sentimientos permitidos. Se hablaría de los sentimientos, incluso de los aterradores, en lugar de esconderlos bajo la alfombra. 4. Unidad. Lo más importante, enfrentarían lo que viniera como una familia sin secretos. Aunque era tarde para la escuela, los enviaron de todos modos. Mantener la rutina era vital. En el silencio que siguió en la sala de estar de Adelaide Cottage, Catherine rompió el aire con un susurro. Deberíamos haber hecho esto hace meses. William asintió solemnemente.
Charlotte nos obligó a hacer lo que sabíamos que era correcto, pero que teníamos demasiado miedo para enfrentar. La decisión de la familia de Gales de ser finalmente honesta con sus hijos forzó un ajuste de cuentas más amplio dentro del palacio. Se vieron obligados a cuestionar cómo la familia real maneja las crisis, especialmente aquellas que involucran a niños criados en el entorno más escrutado de la tierra. El enfoque tradicional, el que William y Catherine habían seguido ciegamente hasta que la pregunta de Charlotte rompió el muro, era proteger a los niños reales de las preocupaciones de los adultos tanto tiempo como fuera posible, manteniendo la ilusión de que sus vidas eran cotidianas a pesar de las circunstancias extraordinarias de su nacimiento. Pero Charlotte, George y Louis acababan de demostrar que ese enfoque estaba fundamentalmente viciado. Los niños reales pueden vivir en palacios y tener equipos de seguridad, pero siguen siendo niños. Tienen necesidades emocionales cotidianas y una capacidad muy normal para sentir miedo. El protocolo no puede proteger al corazón de la incertidumbre. El equipo de comunicaciones del palacio se enfrentó a un dilema inmediato. Normalmente, cualquier asunto relacionado con el heredero directo y sus hermanos permanecería completamente privado. Pero la reunión familiar de esa mañana había cambiado algo fundamental en el funcionamiento del hogar de los Gales. Después de consultar con asesores principales durante toda la tarde, William y Catherine tomaron una decisión valiente. Publicarían un comunicado cuidadosamente redactado. Reconocían que a sus hijos se les había informado sobre los desafíos de salud en curso de Catherine y pedían privacidad mientras la familia navegaba este tiempo difícil. El comunicado no daba detalles médicos morbosos ni sensacionalistas. Sin embargo, reconocía la realidad de una manera que protegía a los niños de una trampa cruel. No tendrían que mentir si alguien mencionaba la enfermedad de su madre. Alinearon la verdad pública con su verdad privada. La reacción fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de personas compartieron sus propias experiencias de enfermedades familiares, elogiando a William y Catherine por priorizar las necesidades emocionales de sus hijos sobre los fríos protocolos reales. Pero también hubo críticas. Expertos en desarrollo infantil cuestionaron por qué no se les había dicho antes, por qué se les había permitido cargar con esa ansiedad silenciosa durante meses antes de recibir información honesta. Era una pregunta válida que pesaba sobre la conciencia de los padres. La pregunta más amplia que enfrentaba el palacio era si esta situación forzaría un cambio institucional en cómo se cría y protege a los futuros niños reales. El enfoque de la difunta reina Isabel II había sido mantener una separación estricta entre su papel público y su dolor privado, entrenando a su descendencia para nunca mostrar vulnerabilidad. Ese enfoque creó la estabilidad que la monarquía necesitaba, pero contribuyó a un costo personal enorme, visible en las luchas de salud mental de casi todos los miembros de la familia. Ahora, para George, Charlotte y Louis, el impacto a largo plazo de esta experiencia dependerá de lo que suceda a continuación. El futuro se bifurca en dos caminos. Si Catherine se recupera, si los nuevos protocolos de tratamiento funcionan, los niños llevarán consigo una historia de resiliencia. Entenderán que los tiempos difíciles pueden sobrevivirse, que la honestidad es valiosa aunque duela, y que los lazos familiares pueden resistir una presión enorme. Pero si el resultado es peor, si la enfermedad progresa a pesar del tratamiento, los niños enfrentarán el tipo de pérdida que remodela la vida entera de una persona. Y George, el niño que buscaba respuestas en Internet solo en su habitación, tendría que convertirse en heredero al trono sin su madre, la única persona destinada a guiarlo a través de esa responsabilidad imposible. Por ahora, en Adelaide Cottage, al menos ya no hay secretos. Solo hay una familia, unida y vulnerable, esperando que el amanecer traiga mejores noticias. Si el destino decide golpear con su mano más cruel, el palacio ya sabe lo que está en juego. No son solo títulos o líneas de sucesión, son cicatrices en el alma. Si lo peor sucediera, Charlotte perdería mucho más que una madre,
perdería a la única persona que realmente entendía su sensibilidad y su intuición, su espejo, en el mundo. El pequeño Louis se quedaría con recuerdos fragmentados, como cristales rotos de un vitral, de una madre a la que era demasiado joven para conocer plenamente. Y William se enfrentaría a la soledad absoluta del trono, criando a 3 niños en duelo mientras gestionaba su propio dolor y las exigencias de una corona que no espera a que nadie seque sus lágrimas. El palacio entendió que, cualquiera que fuera el resultado, el camino requeriría soporte a largo plazo. En silencio, ya se estaban organizando recursos de salud mental. Psicólogos infantiles estaban listos, en las sombras, preparados para trabajar con los 3 niños a través de lo que viniera después. Lo que la inocente pregunta de Charlotte logró finalmente fue forzar a los adultos a reconocer una verdad fundamental. Protección y honestidad no son enemigos, sino necesidades complementarias. Los niños necesitan una honestidad apropiada para su edad sobre las situaciones graves que afectan a su familia, pero también necesitan adultos que los protejan de detalles morbosos y decisiones que no están listos para manejar. El verdadero arte, descubrieron William y Catherine, estaba en encontrar el equilibrio, darles a los niños suficiente verdad para que se sientan incluidos y apoyados, mientras se mantienen los límites firmes alrededor de la información que no necesitan o no pueden procesar. A medida que avanzaba diciembre y la familia Gales se ajustaba a su nueva dinámica de verdad compartida, en lugar de silencio protector, William y Catherine descubrieron algo inesperado, casi milagroso. Los niños, liberados del peso aplastante de los secretos y el miedo no expresado, en realidad estaban lidiando con la situación mucho mejor que antes. George volvió a dormir toda la noche. Ya no se quedaba despierto mirando al techo, imaginando los peores escenarios en la oscuridad. Charlotte se volvió menos dependiente, más segura. El alivio de entender lo que estaba pasando reemplazó la ansiedad de tratar de descifrarlo a partir de fragmentos escuchados. Louis estaba más tranquilo. Sus problemas de comportamiento se disolvieron una vez que entendió que la tensión en la casa no tenía nada que ver con algo que él hubiera hecho mal. La conversación que Charlotte forzó con su pregunta a la hora de dormir había sido, sin duda, uno de los momentos más desafiantes en la vida del príncipe William. Pero también había sido necesaria. Fue un punto de quiebre que condujo a una gran revelación. Sus hijos habían enfrentado el miedo real y habían descubierto que eran lo suficientemente fuertes para manejar la verdad. Y William y Catherine habían aprendido la lección más dura de la paternidad. A veces, el instinto de proteger a los hijos del dolor nos lleva a cometer el error de protegerlos de la única cosa que puede ayudarlos a sobrellevar ese dolor: la honestidad. Mientras William recordaba la noche en que sostuvo a su hija tras esa pregunta devastadora, mientras veía a su familia finalmente compartir la carga que cada uno había estado llevando solo, creyó con todo su ser en una nueva certeza. Entendió que la honestidad, por dolorosa que sea, fue el regalo más grande que podía darles a sus hijos para enfrentar cualquier futuro que les esperara. Porque al final, pase lo que pase, ya no caminarán en la oscuridad, caminarán juntos, en la luz de la verdad, 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 en la luz de la verdad.